5 de diciembre de 1872, Océano Atlántico. El capitán David Morehouse estaba tomando su café matutino cuando lo vio. A lo lejos, apenas una silueta oscura contra el horizonte azul. Un barco. Algo estaba mal. Muy mal. Después de 30 años navegando, Morehouse había desarrollado un instinto infalible, y ese instinto ahora le gritaba que algo terrible había ocurrido. Las velas ondeaban sin control, desgarrándose contra el viento. La embarcación zigzagueaba como borracha, sin rumbo fijo. Nadie parecía estar al timón. El barco se movía como un cadáver arrastrado por la corriente. Morehouse sintió un escalofrío recorrer su espalda. En sus años de experiencia, navegando por los mares más peligrosos del mundo, nunca había visto algo así. Era como si el barco estuviera poseído. Ordenó a su tripulación acercarse con cuidado. Los marineros intercambiaron miradas nerviosas. Todos sentían lo mismo. Ese presentimiento oscuro que te dice que estás a punto de descubrir algo que cambiaría tu vida para siempre. A medida que la distancia se acortaba, Morehouse tomó su catalejo y enfocó el casco. Pudo leer el nombre pintado en letras negras: Mary Celeste Ann. Su corazón dio un vuelco. Conocía ese barco. Ann conocía a su capitán, Benjamin Briggs, un hombre serio, experimentado, meticuloso, de los que no cometen errores estúpidos. Los marineros del Dei Gratia gritaron una y otra vez con todas sus fuerzas: «Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Necesitan ayuda? Capitán Briggs». El viento se llevó sus voces hacia el vacío. Ninguna respuesta llegó desde la cubierta vacía. Solo el chirrido inquietante de las velas rasgadas, el crujido de la madera vieja y el golpeteo constante de las olas contra el casco. Un silencio que helaba la sangre. Un silencio antinatural. Subieron a bordo con las manos temblando y el corazón en la garganta. Lo que encontraron fue peor que cualquier pesadilla, peor que cualquier escena de batalla o naufragio que hubieran presenciado. El barco estaba perfecto, demasiado perfecto. No había agujeros en el casco, no había sangre salpicada en las paredes, no había señales de pelea o forcejeo, no había cuerpos. Todo estaba en un orden aterrador, como si el tiempo se hubiera detenido. Las cuerdas estaban enrolladas en su lugar con precisión militar. Los barriles de carga permanecían intactos, alineados perfectamente en la bodega. En la mesa del comedor, las tazas aún tenían restos de té, como si alguien fuera a regresar en cualquier momento a terminar su desayuno. Las camas estaban deshechas, con las sábanas arrugadas. Las botas descansaban junto a las puertas de los camarotes. La pipa del capitán estaba sobre su escritorio. La vida había sido interrumpida en un instante congelada. El capitán Benjamin Briggs, desaparecido. Su esposa, Sarah, desaparecida. Su pequeña hija Sofía, de apenas 2 años, desaparecida. Los 7 marineros experimentados que formaban la tripulación, todos desaparecidos. 10 personas, 10 almas, esfumadas como si nunca hubieran existido, sin dejar rastro, sin dejar una nota, sin dejar una explicación. El Mary Celeste se había convertido en una tumba vacía flotante. Pero lo más escalofriante de todo era el bote salvavidas. No estaba. Ann había desaparecido. Las cuerdas que debían sujetarlo a la popa colgaban sueltas, balanceándose con el viento. Eso significaba algo crucial. La tripulación no había sido atacada. No habían sido secuestrados por piratas. Habían abandonado el barco voluntariamente. Habían tomado una decisión consciente, deliberada. Se habían ido por su propia voluntad. Pero, ¿por qué? ¿Por qué diablos abandonarías un barco grande, seguro, lleno de provisiones y en perfecto estado de navegación, para subirte a un botecito frágil y pequeño en medio del océano infinito? No tenía ningún sentido lógico. Ningún capitán experimentado en su sano juicio haría algo así. Las probabilidades de sobrevivir en un bote salvavidas eran mínimas, a menos que algo tan aterrador hubiera ocurrido que prefirieran arriesgar sus vidas en alta mar. Morehouse corrió al camarote del capitán Briggs. Sus botas resonando en el pasillo vacío. Encontró el diario de navegación abierto sobre el escritorio, pulcramente ordenado, como si Briggs acabara de dejarlo ahí segundos antes. La tinta aún parecía fresca. La última entrada era del 25 de noviembre.
10 días antes del hallazgo. Leyó las líneas con creciente confusión y desconcierto. Su respiración se aceleró. Clima favorable en viento del este. Progresamos bien hacia Génova. La tripulación está de buen ánimo. Serra y Sofía se encuentran bien. Eso era todo. Nada de tormentas violentas, nada de peligro inminente, nada de enfermedad a bordo, nada de nos estamos muriendo. Que alguien nos encuentre, por favor. Solo una anotación rutinaria, aburrida, normal. El tipo de entrada que cualquier capitán escribiría en un viaje sin incidentes. Y luego, nada más. El silencio absoluto. Los investigadores de ambos lados del Atlántico intentaron resolverlo desesperadamente durante meses. La primera teoría que surgió fue la de un ataque de piratas, pero se descartó de inmediato cuando examinaron el barco a fondo. Nada había sido robado. Absolutamente nada. El cargamento de 1.700 barriles de alcohol industrial seguía ahí, intacto, perfectamente almacenado. Valía una fortuna en el mercado europeo, las pertenencias personales estaban en su lugar. El dinero del capitán permanecía en su caja fuerte. No había señales de violencia. Luego pensaron en un motín sangriento, pero era completamente imposible. Benjamin Briggs era conocido en todos los puertos por ser justo, honesto y respetado por su tripulación. Pagaba bien. Trataba a sus hombres con dignidad. No había antecedentes de problemas, quejas o conflictos. Y además, si hubiera habido un motín, ¿por qué abandonar el barco y toda su valiosa carga? ¿Por qué no quedarse con él, venderlo y hacerse ricos? Ningún motín termina con un barco abandonado. Alguien sugirió una tormenta repentina y devastadora. Un huracán en una ola gigante. Pero los registros meteorológicos meticulosos de la zona mostraban que el clima había estado tranquilo, incluso excepcionalmente bueno durante esos días de noviembre. El mar estaba en calma. El cielo despejado con las estrellas brillantes. Y aunque hubiera habido mal tiempo severo, ningún capitán en su sano juicio abandonaría una nave grande, sólida y resistente por un bote diminuto que se voltearía con la primera ola. Entonces, un investigador notó algo perturbador en la bodega. Algunos barriles de alcohol industrial presentaban pequeñas fugas, gotitas que se habían filtrado, creando charcos. Los vapores altamente inflamables podrían haber llenado la bodega oscura, creando una atmósfera explosiva, lista para estallar con una sola chispa. Tal vez hubo una pequeña explosión contenida, no lo suficientemente grande para destruir o hundir el barco, pero sí para aterrorizar a cualquiera que estuviera a bordo. Un ruido ensordecedor en la oscuridad. La teoría parecía encajar perfectamente como las piezas de un rompecabezas. El capitán Briggs, escuchando la explosión retumbante y viendo humo salir de la bodega, pensando que la nave iba a estallar en llamas en cualquier momento y convertirse en una bola de fuego, habría ordenado evacuar de inmediato sin perder un segundo. Todos habrían subido apresuradamente al bote salvavidas. Solo sería temporal en una precaución. Esperarían a una distancia segura hasta que el peligro pasara, y luego regresarían an simple en lógico, an sensaton. Pero nunca regresaron. ¿Qué ocurrió en esas horas siguientes? Tal vez una ola inesperada los empujó demasiado lejos del barco y no pudieron remar de vuelta contra la corriente. Tal vez el viento cambió repentinamente de dirección y no pudieron alcanzar el Mary Celeste, por más que lo intentaran. Tal vez una tormenta repentina apareció de la nada y los volcó, arrastrándolos hacia las profundidades. Tal vez quedaron a la deriva bajo el sol abrasador del Atlántico durante días hasta morir lentamente de sed y deshidratación. Las posibilidades eran infinitas y todas absolutamente terribles. Sin embargo, había detalles que no encajaban en absoluto. Si solo era una evacuación temporal y rápida, ¿por qué no ataron el bote al barco con una cuerda larga para poder regresar fácilmente? ¿Por qué alejarse completamente sin ninguna conexión? ¿Por qué no dejó el capitán Briggs una nota explicando lo sucedido? Y si realmente murieron ahogados en el mar, como sugiere la teoría, ¿dónde están los cuerpos? ¿Dónde están los restos del bote destrozado? El océano es enorme, sí, pero cualquier cosa debería haber aparecido eventualmente en alguna costa. Con el paso de los años y las décadas, la historia del Mary Celeste
se convirtió en leyenda oscura. Surgieron teorías cada vez más extrañas y descabelladas. Algunos hablaban de un ataque coordinado de calamares gigantes que emergieron de las profundidades. Otros de una ola monstruosa de 30 metros que se llevó a todos, pero misteriosamente dejó el barco completamente intacto. Los más osados y creativos hablaban abiertamente de fuerzas sobrenaturales, de fantasmas vengadores, de maldiciones antiguas. Se mencionó seriamente un portal dimensional que se abrió en medio del océano, un secuestro masivo por parte de seres desconocidos de otros mundos, un experimento secreto del gobierno para probar nuevas armas, una maldición ancestral lanzada por antiguos marineros. Cada teoría era más descabellada, más imposible que la anterior, pero todas tenían algo terrible en común. Ninguna podía demostrarse con evidencia sólida, ninguna cerraba todos los cabos sueltos satisfactoriamente, ninguna daba paz. Porque los hechos básicos son absolutamente innegables y profundamente aterradores. Una nave sólida fue encontrada a la deriva en perfecto estado de navegación. Tenía comida almacenada para meses. Tenía agua fresca en los barriles. Tenía instrumentos de navegación completamente funcionales. Tenía mapas actualizados. Tenía todo lo necesario para completar el viaje exitosamente. Pero no tenía personas, ni vivas, ni muertas. Eso es precisamente lo que hace que este caso sea radicalmente diferente de cualquier otro naufragio o desastre marítimo registrado en la historia. No fue una tormenta violenta que hundió el barco en las profundidades. No fue un incendio devastador que lo consumió hasta las cenizas. No fue una explosión catastrófica que lo destrozó en 1000 pedazos. No fue una guerra sangrienta entre naciones, fue una desaparición inexplicable e limpia y silenciosa, como si alguien o algo hubiera apagado la existencia de 10 seres humanos de un solo golpe invisible, sin violencia aparente, sin drama, sin testigos, solo el vacío absoluto y el silencio eterno. El capitán Benjamin Briggs era conocido por ser un hombre metódico, cuidadoso y extremadamente racional. Antes de zarpar desde Nueva York, había escrito largas cartas a su madre, hablando con entusiasmo de su próximo viaje, de cómo llevaría a su familia, de sus planes futuros. Estaba acompañado por su esposa amada y su pequeña hija. No era un hombre impulsivo o temerario. No era alguien que entrara en pánico fácilmente ante cualquier situación. Entonces, ¿qué vio exactamente? ¿Qué escuchó en la oscuridad? ¿Qué sintió en su corazón para tomar esa decisión final y fatal? Hoy, más de 150 años después del hallazgo, el caso sigue siendo estudiado obsesivamente. Es analizado en academias navales, documentales de televisión, podcasts de misterio. Es considerado universalmente el ejemplo perfecto de un barco fantasma auténtico. Un barco que navega eternamente sin alma. El Mary Celeste fue remolcado de vuelta a puerto y vendido. Volvió a navegar durante años bajo diferentes capitanes. Pero los marineros supersticiosos lo evitaban como a la peste. Decían en voz baja que estaba maldito para siempre. Finalmente, terminó hundiéndose patéticamente cerca de las costas de Haití en 1885, cuando su último capitán desesperado intentó cometer un fraude burdo con el seguro marítimo. Así acabó físicamente la nave maldita. Se hundió en aguas poco profundas y desapareció. Pero el misterio no se hundió con ella. El misterio sigue flotando en nuestra imaginación colectiva, porque nunca supimos realmente qué ocurrió con esas 10 personas inocentes. ¿Murieron ahogados en el mar tempestuoso? ¿Vieron algo inexplicable que no debían ver? ¿Entraron accidentalmente en una zona extraña donde las leyes de la realidad se distorsionan y el tiempo se detiene? Nadie lo sabe con certeza. Y tal vez, solo tal vez, nunca lo sabremos. El océano infinito guarda celosamente sus secretos más oscuros, y el Mary Celeste es definitivamente uno de ellos. Para siempre.